Buenas noches. Personalmente, tenemos hoy como invitado al doctor Luis Miguel Pereira, que con él siempre sostenemos unas interesantes conversaciones, las veces que he estado aquí personalmente. Con él podríamos nosotros pasar horas y horas hablando de derecho y todas esas cosas, y como no, de política también. Pero cuando pasen los anuncios, nosotros sí tendremos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Miguel Pereira. Con nosotros esta noche personalmente el doctor Luis Miguel Pereira. Mi querido doctor, ¿Cómo está usted, hermano? placer. Placer es mío. Doctor, primero felicitarme yo en persona por tener una vez más aquí a usted personalmente. Muchas gracias, el placer es mío, muy amable. Doctor, en estos días hemos visto que yo estoy plenamente seguro que usted ha pasado y tiene mucha experiencia en esto de los acuerdos que se hacen, por ejemplo, la justicia, en este caso la fiscalía, con uno de los crímenes atroces que han pasado con la señora Emily y su hijo, y con uno de los cómplices del crimen. La fiscalía ha llegado a un acuerdo para obtener así informaciones y poder asegurar muchas cosas para llevarla al estrado. Esto se ve frecuentemente, hay algunos expertos que no están de acuerdo, muchos ciudadanos también, yo soy parte de que sí, pero usted, ducho en la materia y con experiencia de esto, ¿es tan válido o desde cuándo comienza aquí en el país a hacerse ese tipo de acuerdos? Eso empieza con el nuevo Código Procesal Penal del 2002, básicamente, o sea, eso viene importado de la legislación sajona. Los sajones, sobre todo en crimen organizado, llegan mucho a acuerdo y tienen a alguien contra quien tienen determinadas evidencias y le dicen, mira, a ti te podrían tocar 10, 15, estoy dispuesto a darte 5, y coopera. Y lo hacen y ese por salvarse básicamente empieza a cooperar y eso permite que el juicio se pueda conseguir la culpabilidad y enviar a prisión a personas que en condiciones normales sería mucho más difícil reunir las evidencias y se hace muchísimo. Yo estoy de acuerdo con que se haga, eso hace la justicia más eficiente, hace la justicia más económica, porque también la justicia cuesta dinero. Usted tiene que hacer una alocación de recursos humanos, materiales, son juicios complejos. Acuérdese que aquí tenemos un sistema acusatorio adversarial, aquí hay que destruir es justicia arrogada y hay que destruir la presunción de inocencia. Entonces, todo lo que sea duda, en principio, favorece al imputado, al acusado, y eso crea una situación que justifica el que eso se haga. Y han habido otros casos, porque es un caso notorio, Sí. pero fíjese que hoy detuvieron en el aeropuerto al hermano que iba a tomar el avión, al hermano de Marilyn, y lo detuvieron. Y eso debe haber sido que él vio el anuncio del acuerdo y Sí. dijo, bueno, yo tengo que irme, el acuerdo con el boli, creo Pero que le llaman. ya habían anunciado la captura de él. Ah, ya lo habían anunciado. Sí. Usted puede tener seguro que el boli ya está cooperando hace rato. Y el boli conoce interioridades. De manera que sí, eso se hace normalmente y yo lo veo bien. Está en la legislación. Yo no conozco los detalles porque no se divulgaron cuáles son los detalles, pero asumo que sí, se ha hecho en otros casos. ¿Usted cree que las condenas deben incrementarse aquí? Caso de cadena perpetua. Yo no creo mucho en eso. Mire, si la prevención del crimen dependiera de pena de muerte, cadena perpetua, en Estados Unidos no se delinquiera, ni en otros países. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que hay que tener sanciones acorde con la gravedad, pero no creo que el exceso de sanciones
sea el instrumento efectivo en la lucha contra el crimen. Yo creo que ayudan más otras cosas, la educación, mejorar como sociedad en todos los niveles, y siempre va a haber gente inadaptada y gente que va a delinquir por múltiples motivos, porque el crimen es multicausal, pero no me parece. Doctor, cuando, por ejemplo, en la justicia, nosotros teníamos aquí al doctor Subero Isa y le decíamos que aquí el ciudadano se queja mucho porque la justicia, incluso en la Suprema Corte de Justicia, se ve muy holgazana para evacuar sentencias. Y él nos decía que no, que cualquier cosa llega a la Suprema Corte de Justicia, entonces así se acumulan muchos expedientes y se le hace muy difícil a la Suprema Corte de Justicia, y por eso nos dice que es una justicia haragana. Bueno, es una justicia sobrecargada. Sí. Sobrecargada. La justicia de cualquier país cuesta dinero. Es un servicio público que cuesta mucho dinero. Como usted sabe, la justicia siempre anda huérfana de presupuesto. La justicia tiene problema de personal, tiene problema de jueces mal pagos, le hace falta mayores jueces. Y a la Suprema Corte de Justicia lo cierto es que llega a todo. Y ahora todo rebota de la Suprema Corte de Justicia al Constitucional. Okay. Y entonces eso es parte del problema. Obviamente hay formas de eficientizar la justicia. Por ejemplo, el recurso de casación incluso podría ser limitado en otros casos, en más casos, y evitar que menos cosas lleguen. También hay que ver cómo se eficientiza el funcionamiento de la misma Suprema Corte de Justicia, sobre todo con el uso de las tecnologías, con mejor personal de apoyo, más abogados ayudantes que hagan los proyectos de sentencias. En fin, hay muchas cosas, pero en todos los países del mundo, las Supremas Cortes, los tribunales supremos son lentos, porque todo va ahí y los pleitos tardan. Doctor, esto de que cuando hay un caso tan o no especial, siempre frecuentemente se quejan de que envíalo para San Cristóbal, y cuando lo envían para San Cristóbal siempre el suplente es que toma el caso. Entonces ese escándalo viene de una vez. ¿Por qué para San Cristóbal, doctor? Bueno, recuérdese que no siempre tiene que, los envíos no dependen de eso, hay toda una técnica procesal, que no voy a entrar en eso porque el público, este no es un programa para abogados y no vamos a hacer de esto a las 9 de la noche una charla de procedimiento, pero aquí hay problema con la suplencia. Pero el problema viene porque hay jueces en licencia, jueces en entrenamiento, y entonces viene un juez y te suple, pero ese juez no conoce el caso. Muchas veces aprovechan los jueces suplentes para conseguir sentencias que no son las mejores, si no es que son hijas del amiguismo o de algún favor o de tráfico, de influencias, y la suplencia crean muchos problemas. Pero no, sí pasan muchas cosas en San Cristóbal. En San Cristóbal en una época era notorio de las irregularidades que se cometían, pero yo no pienso que sea justo decir que en San Cristóbal. Eso pasa aquí continuamente con los jueces suplentes, ocurren ese tipo de acontecimientos. ¿Usted cree que están bien pagados los jueces? No, para nada. Para nada. Mire, usted ve los jueces, por ejemplo, de los tribunales colegiados, y usted ve esos jueces, a veces son las 10 de la noche y están ahí trabajando. Usted toma a los jueces civiles comerciales, expedientes voluminosos, complejos, que requieren rigor, dedicación, y no están bien pagos, ni tienen los recursos para trabajar con la comodidad mínima que se requiere. La justicia no está bien atendida, pero la justicia no es de interés de nadie, porque la justicia le crea problemas a una sociedad abigarrada como esta. Usted se da cuenta. Una justicia estructuralmente fuerte, institucionalmente fuerte, es un peligro público en un país como este. Por eso la tienen así, Por abandonada. eso, tradicionalmente, ¿cuál ha sido la situación de la justicia, Mayobané, en su trayectoria? Usted es un hombre de mediana edad. ¿Qué usted ha visto en la justicia dominicana? Precariedad.
Precariedad. Siempre la justicia ha sido la cenicienta. En países desarrollados le tienen todo cubierto a esos jueces. Se le tiene todo cubierto y el tema se maneja de otra manera. El tema se maneja de que el poder persigue tener en la judicatura sus representantes para que los casos claves que tienen que ver con temas políticos, económicos, con temas de formulaciones de políticas públicas, con temas que atañen a los grupos, se decidan conforme a las reglas de esos grupos. Entonces es más sutil el control de la justicia. Aquí es un poco más desembosado a veces y eso es lo que pasa, porque una justicia es un látigo que no puede estar suelto porque crearía mucha incertidumbre a grupos de todo tipo, políticos, económicos, que tienen sus intereses y que pueden estar a veces en el lindero oscuro de la ley. Esto de asociaciones o sindicatos de jueces, ¿usted lo ve mal o bien? Yo creo que las asociaciones de jueces que han surgido ante la necesidad que han visto los jueces de defender sus intereses por la indefensión. Lo que debería haber es, y creo que hay más de una, creo que hay más de hay una. dos. Sí, hay dos. Y eso... ¿Por qué esas dos, doctor? Bueno, aparentemente son sectores diferentes, no se ha creado la unidad, pero lo interesante es que todos tratan de defender los intereses y de que se le tome en cuenta. Y eso viene por la precariedad de la justicia, se sienten abandonados, se sienten indefensos, el poder político no siempre le presta atención, el poder económico depende si le va a servir o no le va a servir. Porque también aquí todo el mundo quiere sus jueces, Mayované. Todo el mundo. Los políticos quieren los de ellos, pero los sectores económicos también quieren los de ellos, y así sucesivamente. Que precisamente, doctor, hay cambio ahora por edad y por tiempo, tanto en la Suprema como en el Tribunal Constitucional. Vienen cambios. Eso cae solo, doctor. Eso vendrán cambios, habrán que ver quiénes son los elegidos. Ya se seleccionó una parte que usted vio hace poco, que se sometió a una parte, y vendrán otros porque vencen jueces en el Constitucional y quedan otros que van a ser revisados, creo que a finales del 2018, si mal no recuerdo. O sea que sería un tema de agenda probablemente para enero o febrero del 19. De manera que sí, eso es parte de las cosas que vienen, entre elecciones que vendrán y muchas cosas. Usted sabe que yo soñé, doctor, los otros días, que usted era presidente de la Suprema. ¿Usted soñó eso? Sí. ¿Y usted tiene alguna bola de cristal o una? No soy yo. Oye, y cuando abro yo la prensa, primera plana, el doctor Luis Miguel Pereira, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cree? A mí, yo no creo eso, no. No se puede descartar nada, pero me sentí muy feliz, doctor. No creo, no. Y comenzaron a llamarme. Yo soy un abogado en ejercicio, modesto y dedicado a lo mío. Usted dignifica. Doctor. Muchas gracias. Usted dignifica. Muchas gracias. Y mire, déjeme decirle, doctor, no solamente aquel que se le ocurra proponerlo, sino la mayoría de la población se sentiría bien. Por la pulcritud, doctor. Muchas gracias, pero eso es un encargo difícil y tendrían que darse otras circunstancias que garanticen que el tiempo que se le dedique y el sacrificio que se haga pueda fructificar. Es mucho. Pueda fructificar, porque no se puede ir a pasar por pasar. Hay que tratar de hacer algo que perdure en el tiempo. Y aquí no estamos tomando las cosas con ligereza. El país es un gran merengue. Aquí todo es una fiesta. Todo es una fiesta. Y la gente no se da cuenta que nosotros vamos a tener la sociedad y el país que construyamos. No es de fuera que van a venir a resolvernos los problemas. Si este país no toma con seriedad cosas importantes como las instituciones, fortalecerla, el respeto a la ley, entender que nosotros tenemos que mantener nuestro nivel de vida conforme a nuestras posibilidades, en tener cierta razonabilidad y sensatez con los temas importantes, educación, gasto público, el tema impositivo.
como nación entender eso y que todos los partidos políticos y todo el que se dedique a esta tarea entienda que eso no son temas para la demagogia, que esos son temas serios. Nosotros vamos a terminar sin país. Esto va a terminar Haití, será Venezuela, lo que usted quiera, será anarquía, será disolución. Si seguimos como vamos. Si seguimos jugándonos con temas serios como eso. Este país va a ser, Mayovane, lo que nosotros querramos que sea. Esto no nos lo van a resolver los norteamericanos, ni los europeos, nadie. Los dominicanos tenemos que resolver esto. Y tenemos que tener un país gobernable, manejable, civilizado, y que las fuerzas políticas se repartan el juego político dentro de ciertas normas de decencia. Y si eso no se hace, nos vamos por el barranco como país. Pero aquí se juega la política, aquí es todo. Y el que estudia los temas y lo ve con seriedad, se da cuenta que las cosas no se pueden manejar así, porque no es verdad. Entonces se crea una sensación hacia afuera. La población hay que educarla y hay que guiarla. Tú no puedes jugar a la demagogia con temas serios. No se puede, porque la gente no entiende temas de endeudamiento, temas macroeconómicos, el tema de la presión tributaria, el tema de la fiscalidad. Aquí, por ejemplo, la gente te dice... El tema del lavado ahora, doctor, que eso es. Son múltiples problemas importantes. Entonces tú le dices a la gente, nosotros queremos de todo. Absolutamente, yo quiero escuela, queremos carreteras muy buenas, no queremos delincuencia, queremos seguridad, queremos buena educación, hospitales, queremos buena justicia, lo queremos todo. Pero para el Estado dar eso, el Estado necesita tener ingresos. Entonces, por el otro lado, al Estado hay que exigirle y a los políticos la calidad del gasto, el control del gasto. Tiene que haber frugalidad, austeridad y buen manejo. Y esos son puntos conflictivos. Por eso cuando yo veo que se habla del pacto fiscal, pero el pacto eléctrico anda por ahí. ¿Tú sabes lo difícil que es llegar a un pacto fiscal? Muy difícil. Y las consecuencias de eso, doctor. Las exenciones fiscales, no hay quien hable de eso, de las exenciones fiscales, porque se entiende que las exenciones fiscales tienen que permanecer, pero las exenciones fiscales están hechas para tú, como un instrumento de política económica, donde tú desarrollas un sector, y una vez ese sector camina y genera sus músculos productivos que le permiten avanzar, tú quitas el incentivo y o lo recupera o lo utiliza en otra área. Pero lo quieren tener permanente, no para eso. Pero también está eso. Entonces, hay argumentos de lado y lado. Los sectores económicos le dicen al gobierno, pero gastas mucho, la calidad del gasto es mala. Por otro lado, el gobierno también dice, yo tengo que promover el gasto social. Lo que tú me acusas a mí de botella es una forma de yo generar empleo, porque tú quieres manejar tu negocio bajo reglas de eficiencia. Y si tú lo pudieras computarizar todo y no tener ningún empleado, eso tú hicieras. Tu principal función es la rentabilidad. La mía es una función que tiene que ver con la administración de un país y con crear un estado de bienestar donde la gente pueda vivir en un país pobre. Entonces, los propósitos y las finalidades son diferentes. Y a veces la visión empresarial quiere ver la administración del Estado como si fuese una empresa. Y lamentablemente son cosas diferentes. O no lamentablemente, afortunadamente. Doctor, es un tema de buscar la línea de sensatez porque hay argumentos de lado y lado. Doctor, ¿usted cree que en gran parte el presidente tiene esa voluntad de que sea ese país que usted dice? ¿El presidente Medina? El país que nosotros queremos. Mire, a pesar de todos los ataques que ha habido contra el PLD, yo creo que el presidente Medina ha tratado de hacer un buen gobierno y creo que ha hecho cosas encomiables. Y creo que Leonel Fernández, en el trayecto que tuvo, hizo muchas cosas importantes, que también hay gente que quiere satanizar a Leonel Fernández. El PLD ha cometido sus errores, pero el PLD ha hecho cosas importantes y positivas para este país. Lo que pasa es que en el juego político la oposición no le va a reconocer ningún mérito al PLD, porque la oposición vive de los errores, de las omisiones y reditúa de eso frente al público. Además, lo que vende es usted ser opositor. Si usted empieza a hablar de las cosas buenas que tiene Danilo Medina, que son montones, y de lo que hizo Leonel Fernández, lo que va a decir es que usted está pegado en el gobierno y eso no vende.
pero ahora estamos haciendo un ejercicio tratando de ser objetivo y un ejercicio serio. Entonces el PLD no ha sido una presencia negativa para este país, que ha tenido defectos muchísimos, pero grandes logros. Sus dos principales candidatos, Doctor, Danilo ¿usted cree Medina que y esos Leonel dos Fernández. ciudadanos se entenderán en el camino, doctor? Leonel Fernández y Danilo Medina. Sí, Bueno, mire, al PLD lo derrota el PLD, ok. porque oposición no hay. Ningún partido de la oposición está en condiciones de ganarle al PLD. Absolutamente ninguno. Y la Marcha Verde ya usted vio el camino. Entendiéndose estos, ¿verdad? Bueno, ellos son las dos líderes de ese partido. Eso creo que es algo que está fuera de discusión. Lo que tienen que entenderse son ellos. El PLD lo derrota el PLD. ¿Por qué? Porque la oposición en este momento es débil, atomizada. No hay un líder en la oposición que articule y aglutine la población dominicana. Vamos a estar claros, el discurso de la oposición no prende, no encanta. Usted vio el discurso del presidente y usted vio los comentarios, los mismos comentarios de los últimos 50 años, que el discurso es reeleccionista, que son promesas que no se han cumplido, pero juicios de fondo, análisis de fondo, yo no vi uno que no merezca el olvido, no lo vi. Entonces el PLD tiene digamos que el panorama a favor, en sentido general, porque ¿cuál es el partido de oposición que esté en condiciones de disputarle al PLD? Pero tomó 35%, un partido joven, doctor. Sí, pero con 30, usted sabe, por ejemplo, el presidente, a pesar de 6 años de ejercicio, puntúa altísimo, por ejemplo. No conozco cuánto puntúa Leonel Fernández, pero Leonel Fernández, por eso le digo, al PLD lo derrota el PLD, solamente. Que junto ellos dos. Junto a ellos dos es un triunfo Pero seguro. aquí nos dijo anoche, hace apenas 20 y pico de horas, el director de comunicaciones, yo le decía que el presidente está en 49, casi 50 de valoración, y me dijo que está en 62, doctor. Yo no sé si está en 62, pero sé que tiene una buena valoración y lo que se ve, por ejemplo, este año se apunta a un crecimiento del PIB del 5%. La economía es fundamental. Si la economía se mantiene más o menos sana y el país caminando, usted va a ver a Danilo Medina con buena puntuación. A menos que ocurra una hecatombe, va a mantener una buena puntuación. Entonces el PLD va a terminar con la estima general buena, porque la gente cree que las elecciones se deciden por programas de radio, artículos de prensa. Eso no se decide así. La gente que realmente cuenta a la hora de la votación, usted sabe que no habla por radio, no habla por televisión y no van a mítines. Aquella mayoría silenciosa que decía Sí, sí. Lincoln y que decía Balaguer. Y esa mayoría silenciosa lo que le interesa es trabajar, que sus hijos se eduquen, que haya paz y que las cosas caminen. Y entonces esa es la gente que posiblemente avale al PLD y es la que lo ha avalado tradicionalmente. Entonces es que no tiene competencia. Si usted me dice a mí, pero mira, la oposición tiene un candidato nuevo, con un nuevo discurso que encanta, pero usted tiene los mismos Pero personajes. Luisito es nuevo, doctor. ¿Cuál es Luisito? Luis Abinader, nuevo. Doctor. Pero Luis Abinader, en mi opinión, no ha aprendido. Incluso le fue muy bien en las elecciones pasadas. Yo creo que ese 30 y pico fue muy bueno, pero yo no veo a Luis Abinader en las próximas elecciones siendo el candidato que le va a ganar una elección al PLD. Yo no lo veo, puedo estar equivocado, con todo el respeto a Abinader, vuelvo y le repito, para hacer su primera vez tuvo un tremendo papel, pero eso va a ser muy difícil, como yo lo veo. Doctor, ¿usted nos permite ir a una pausa? Con muchísimo gusto. Si no es aportando a la población, puede descansar un chin, pero el hombre está 24/7 y los domingos, Así y es. que él no puede estar desperdiciando un minuto, Así sino es. aportándole al país. Así es. Entonces uno se imagina, bueno, ahí está el 20 que ya él va a dejar de dedicarle no un minuto,
Sí. sino el tiempo a la población como presidente de la República. Por eso mucha gente quiere que se quede. Es así. La gente está contenta, la gente dice, este hombre que tiene una devoción de servicio, es la única garantía que tengo yo para que esto continúe y se consolide. Y la gente tiene razón, Mayo Banex. La gente tiene razón con querer que Danilo siga más allá del 20. Pero es que él no dice nada, ni se le ve el intento. No, el presidente no él no habla, ni usted. Sí, el presidente lo que está es gobernando. Yo me estoy refiriendo a la mirada Okay. desde la población. Okay. La mirada desde la población es comprensible, Okay. es razonable, la entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque está viendo los resultados. Entonces dice, yo no conozco a nadie, y es verdad también, yo no conozco a ningún político que se haya comprometido y haya cumplido como ha cumplido religiosamente como Danilo Medina. Yo no conozco a ningún político de estos que incluso están haciendo oposición con nosotros, que me garantice que la jornada escolar extendida va a continuar, que va a continuar la política de democratización del crédito, que va a continuar la política de mejora y de reforma del sector salud. Tú conoces, el pueblo dominicano conoce algún político, sea de oposición o del mismo PLD, que se haya comprometido a continuar eso. Que usted tenga la seguridad, que la población tenga la seguridad. Sí, fulano de tal, dijo tal día, se comprometió y yo le creo, porque también una cosa... La valoración del presidente ahora mismo, ¿cómo anda? Excelente, por eso hay que salir a la calle. 49, casi 50. No, ¿qué va a ser, hombre? Por encima del 62%. ¿62? Sí, Ah, muy por encima de los resultados que obtuvimos. Solo hay que salir a la calle, Mayo Banex. Y con esto no quiero exagerar por ser funcionario del gobierno. Es que hay una satisfacción. Usted tiene que salir a la calle para darse cuenta cómo este país ha cambiado. Pero según todas estas cosas, el que garantiza al PLD en el poder es el presidente de la Eso República. creo yo. Eso creo yo. Y la gente lo cree también. Porque, y es normal. No, lo que quiero con esto no es hacer una laraca, sino la deficiencia de... Y él no lo sabe, el presidente, él no lo sabe, el presidente. No lo sé si él lo sabe, porque... Perdón. Roberto, pero si usted lo sabe, yo también se metió en sus números yo le ahí. estoy... Mira, quiero situar bien lo que acabo de decir. No es el director de comunicación que me está diciendo eso. No. Y es un ciudadano como común. director de comunicación, Okay, te lo puedo decir. Lo que estoy tratando de entender la mirada del pueblo dominicano. Okay. Ahora mismo, ningún político de la República Dominicana ha dicho, voy a continuar esto que ha hecho Danilo, la jornada escolar extendida, y la voy a mejorar. Voy a los hospitales. No dicen nada, sino lo que se ponen es incluso a especular, es decir, que eso no es verdad. Oiga, que no es verdad. Una cosa que salta a la vista. Entonces yo lo entiendo así, porque ¿y quién lo va a continuar? Ojalá que pudiera aparecer alguien y dijera, tú digas, bueno, mira, esa podría ser una posibilidad. Pero ahora mismo no. Ahora, usted me dirá, ¿Danilo está en eso? No, Danilo está gobernando. Es decir, que usted acaba de decir que Danilo es el único que puede garantizar el poder ahí del PLD. No es el poder del PLD, la continuidad de estas políticas públicas que tanto han gustado a la población. Bueno. Eso es lo que digo, pregúntale a la gente. La gente te dice, ¿usted conoce alguno? Pero dime uno, Mayo Banex, que haya dicho públicamente que va a continuar esta inmensa obra de gobierno y que la va a mejorar siquiera. Ninguno. Lo que hacen es descalificarla. Entonces 2024. Yo no lo sé, yo lo que estoy diciendo Roberto, es tratando de entender lo que dice la población. Agradecido. Y tiene razón la población. Agradecido, Roberto. Siempre. Mucho gusto. Encantado, Buenas noches. encantadísimo. ¿Qué es Roberto? Doctor, escúcheme que le puse ese video. No, de pero ninguna manera. Es la misma coherencia de lo que usted está hablando de la oposición y del PLD, con los acuerdos entre Leonel y Danilo, que seguirán ahí en el poder, y las obras que ha hecho el PLD. Le puse eso porque va en coherencia con lo que usted me ha respondido. ¿Usted cree que eso que dice el director de comunicación, el amigo Marchena, que nadie ha dicho ni está dispuesto a continuar lo que ha hecho el presidente, y que eso es que garantiza? Yo le doy otro enfoque. El enfoque que yo leo es el siguiente. Mire, el tema de la reelección se va a definir, o digamos que va a estar en condiciones de que como tema público esté maduro en los próximos 7, 8 meses. Oh, eso está ahí mismo, doctor. 7, 8 meses. El presidente, yo no creo que en el fondo de su alma quiera reelegirse. A mí no me parece. Yo creo que el presidente, como político ducho,
juega a varias cartas. Primera carta, yo no me puedo descartar de antemano, porque si usted se descarta de antemano, ocurre que las deslealtades entonces empiezan a ocurrir y gente que ha estado con usted empieza a huir del barco. Primero. Segundo lugar, dentro de lo que es la correlación de fuerza dentro del partido, él necesita mantener esa carta como un elemento de negociación. Y en tercer lugar, usted en política nunca se adelanta. Usted tiene que esperar a ver qué va a pasar. Si los vientos soplan a favor y si se dan determinadas circunstancias, entonces él podría decidir correr. Danilo Medina es un hombre callado, cauto, un animal político 24/7. Y creo que con esa agudeza y con esa cautela en política, esos son las variables que él maneja. Esa es mi apreciación desde afuera. Si a eso usted le combina que ha hecho una gestión buena, que mantiene una estima pública alta en el electorado, yo no sé si 62, pero sé que está alta, seguro por encima del 50, y se dan las circunstancias, usted no puede descartar nada. El único valladar que él tendría es el tema constitucional, que es un tema que ha tenido soluciones en otro momento y que bien podría tenerlo ahora. Estar cambiando constituciones no es lo más recomendable. Las instituciones deben ser, las constituciones deben ser duraderas. Sin embargo, en este país se ha vivido de las reformas constitucionales y eso pasa y no tiene nada de ilegal. Puede no ser lo mejor institucionalmente, pero ilegal no es. Entonces, ahí el tema básicamente es cómo se empareja la carga entre él y Leonel Fernández y cómo hay un acuerdo entre ellos. Sobre todo que esas son unas relaciones que fueron excelentes. Hay que recordar que el que armó, el que negoció, cuando Leonel Fernández corre en el 96 y era el conducto de comunicación con Joaquín Balaguer, fue Danilo Medina. La gente olvida, por ejemplo, que Danilo Medina le presidió la Cámara de Diputados a Balaguer y lo consiguió en una época en que, estando vivo Bosch, hablar de Balaguer era una obscenidad y logró eso. Entonces, aquella relación puede ser que se haya malquistado, se haya lacerado, fruto de los acontecimientos de los últimos tiempos, el tema de la reelección y demás. Si usted conoce los acontecimientos de fechas recientes, de 2 años atrás, año y 8 meses, y entonces hay que ver cómo eso evoluciona. Pero definitivamente, como le digo, el panorama para el PLD es favorable porque no tiene competencia. El PLD no tiene competencia. Yo no veo en la oposición el candidato, el partido, el bloque que le va a hacer la oposición en unas elecciones al PLD. Y acuérdense que la Marcha Verde, y lo predijimos aquí, le llegaba su San Valentín y le llegó. Y le llegó poco a poco. ¿A ellos no les conviene buscar un candidato? A ellos. ¿A la Marcha Verde? Ah. Yo pienso que la Marcha Verde perdió una gran oportunidad, pero el problema de la Marcha Verde es la heterogeneidad y el hecho de que son discursos y propósitos no articulados. Y empezaron a haber pronunciamientos que me parecieron impertinentes y totalmente desenfocados del momento histórico que se vive. Ahí hubo gente que proclamó en un determinado momento una especie de vacío institucional para hacer tabla rasa y volver, una verdadera locura. Y usted recuerda en otro momento que se habló de que renunciara a todo el mundo. Sí. Entonces el movimiento empezó a perder, digamos, que credibilidad. Bueno, los intelectuales pidieron y sugirieron que sacaran su firma de ahí, aquella vez. ¿Usted se recuerda? Porque el asunto empezó. Yo le dije a usted aquí en este programa, el año pasado en algún momento le dije, eso va a depender de la definición que hagan. Porque tan pronto un movimiento se endosa a posiciones que la población entienda que no son sanas, entonces viene el retiro.
La gente hizo causa común mientras la Marcha Verde habló de la impunidad, de la corrupción, que son problemas que nos atañen a todos. Pero cuando usted empieza a hacer pronunciamientos desbocados, impertinentes, socialmente perniciosos, la gente sensata no apoya eso. ¿Qué es lo que anda buscando la gente de hoy, Mayovane? Mire el fenómeno. ¿Quién ganó en Italia? El antisistema ganó en Italia. Porque la gente no quiere los políticos tradicionales. La gente quiere sangre nueva. La gente quiere salida a los problemas de otra manera, sin gente maleada. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, si usted no da respuesta a eso, va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Usted cree que el presidente ha dado muchas respuestas positivas a la población? Yo creo que el presidente ha tenido la habilidad de mantener el contacto abajo con la gente. Okay. Es un trabajador innato, trabajador, Danilo, no solamente como hombre de Estado, sino también como político. Ese hombre es incansable. Ha tenido sus grandes aciertos, ha tenido sus problemas como gobierno, eso no se le puede quitar, pero creo que si se pondera con objetividad el gobierno de Danilo Medina, usted tiene que reconocer que es un buen gobierno, que ha sido un buen gobierno. Okay. ¿Pudo haber sido mejor? Claro, estos son países donde hay que administrar pobreza, usted tiene demandas que sobrepasan por mucho sus recursos y él ha sabido responder a eso, y por eso le decía que yo entiendo, es como hablar de Balaguer. Balaguer tuvo muchísimas cosas criticables. Óyeme, pero negarle a Balaguer que el Partido Reformista llenó una época, hizo cosas importantes para el desarrollo del país, sería caramba una bajeza. Okay. De manera que lo mismo pasa con el PLD y uno tiene que construir una sociedad entendiendo que van a haber aciertos, desaciertos, usted construye sobre lo positivo, critica lo negativo para que lo mejoremos, pero tampoco podemos vender, que eso me gustó mucho del discurso del presidente. El discurso del presidente llamaba un poco a la armonía. Aquí, Mayovane, usted enciende la radio, la televisión, y usted cree que el país se está acabando. O sea, la idea es que todo es negativo, todo es perverso y malo. Okay. Y no se puede porque usted siembra desesperanza en la gente. Y así no puede ser. Usted tiene que construir esperanza y futuro. Doctor, súper agradecido. Un gusto a usted por invitarme. Seguimos en contacto. Gracias, doctor Pereira. Buenas noches.